Bueno, ¿qué tal? Siguiendo con esta cuestión de los textos, vamos a pasar a analizar un poquito el texto de Ferronato, que se dedica a la crisis del 30. Un texto más bien complementario, digamos, del capítulo 2b de Lo Baltisuriano, que a mí me parece que ustedes tendrían que leer este texto de Ferronato, este capítulo del libro, junto con los capítulos de Hobsbawm que tuvieron que leer para la semana pasada. Me parece que quizás si leen este capítulo en esa relación, van a poder entender un poco mejor los capítulos de Hobsbawm y algunas de las referencias que yo hice en clase a esta cuestión de ¿cómo decirlo? La emergencia, el surgimiento de ciertos nuevos tipos de nacionalismo y de derechas en línea general, ¿no? Me parece que Ferronato apunta un poquito a eso. Pero bueno, vamos entonces a compartir un PowerPoint nuevamente. Acá se dan cuenta que es domingo y estoy un poco quemado y me quedo ahí. Bueno, bien, la crisis del 30 se llama el capítulo. Acá lo que vamos a tratar de ver son algunas de las grandes ideas, digamos, que del autor, más allá de y no nos vamos a meter con los diferentes ejemplos de casos que él toma en el texto, que son muy interesantes, pero me parece que se comprenden por sí solos y que su lectura debería bastar. En todo caso, ahí les recomiendo recurrir a la web, digamos, o preguntarlo en clase para saldar alguna duda. Entonces, esto, digamos, ustedes saben, cuando se hace referencia a la crisis del 30, lo que se dice es este crack, este quiebre de la bolsa de comercio de Nueva York, llamada Wall Street, en 1929, a raíz de una serie de cuestiones de especulación financiera y demás, va a ser una crisis muy fuerte en Estados Unidos, y a raíz de la posición dominante en términos financieros para la época de Estados Unidos, como exportador de capitales fundamentalmente a Europa, entre otros, y al Caribe, esta crisis de la bolsa de Estados Unidos va a tener implicancias globales en términos económicos y por lo tanto en términos políticos y sociales. El carácter global, digamos, de este reordenamiento político y económico que va a tener que ver con esta crisis, ¿no? Crisis del 30, aproximadamente, digamos, entre 1929 y 1934, va a ir generando toda una serie de eclosiones, digamos, políticas y económicas. En principio, el fin de la hegemonía británica, y el ascenso norteamericano, esto para el caso fundamentalmente de Latinoamérica, ¿no? Como vimos en el texto anterior, Argentina, digamos, elige continuar bajo la órbita británica, pero comienza, digamos, el ascenso de los capitales norteamericanos y de la influencia de esos capitales en la economía. En el caso del Caribe o de otros países de Sudamérica o Latinoamérica, Estados Unidos se mete fuerte en esos países, desplazando, digamos, al capital británico, ¿sí? Eso en términos de hegemonía política, pero digamos, lo más importante que hay que entender de la crisis del 30 es que cambia el mapa político europeo. Eso es como el dato saliente de esta situación. Todas las cuestiones que Hobsbawm va a ir tratando en el texto de Historia del siglo XX, que tenían que leer para la semana pasada, que tiene que ver con el despertar de nacionalismos de alguna manera revulsivos, etc., que comienza, digamos, durante la Primera Guerra Mundial y antes, digamos, a comienzo del siglo XX, bueno, con la crisis del 30 y la fuerte crisis económica que eso trae en los países fundamentalmente de Europa Central y de Italia, va a desencadenar una serie de crisis que va a concluir en la llegada al poder de gobiernos de tipo reaccionario, en el mejor de los casos, y totalitarios en el peor de los casos, ¿no? Y acá Ferronato va a dar varios ejemplos y se va a detener bastante en cada uno de ellos. Alemania, Italia, España, Francia, Austria, ¿no? En términos económicos, esto lo acabamos de decir, pero acá da un dato que me parece muy, muy gráfico, ¿no?
que es que entre 1928 y el 31, es decir, antes de la crisis y después, el volumen de exportación, importación, flujo de capitales cae un 86%, con lo cual se deprime la economía de todos los países, digamos. Todos los países interconectados en términos del mercado mundial, que son casi todos para la época. Esta caída de la economía genera lo que Ferronato llama una psicosis social, en términos del psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, de todos modos. En la clase obrera, pero también en la burguesía, es decir, desorientación, podemos traducir la palabra psicosis por desorientación, confusión, convulsión, etcétera, todo ese tipo de verbos que hacen a que tanto la clase obrera como la burguesía queden de alguna manera huérfanas de referencias políticas e ideológicas y tengan que recurrir a otras referencias, ¿no? Esta sería un poco la idea que está detrás de esta idea. En el caso de la clase obrera, puede ser que recurra al comunismo o al fascismo de sus diferentes vertientes. Y en el caso de la burguesía, generalmente recurre al fascismo, ¿no? Ya sea eligiéndolo, como por ejemplo en Alemania o en Italia, o apoyándolo, financiándolo, o apoyándolo en términos geopolíticos, como por ejemplo los países aliados, Gran Bretaña, Francia, apuestan un poco por diferentes tipos de gobiernos reaccionarios en Europa Central, como esa idea famosa del cordón sanitario entre Occidente y Rusia, ¿no? Bueno, en términos económicos, como ya lo dijimos, tiene que ver con el salvataje de los estados a la economía, ¿no? El Estado va a ir a rescatar los bancos, va a ir a rescatar las empresas, esto es muy claro en Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto, la crisis del 30, digamos, termina, digamos, concluye con el periodo de la etapa liberal en términos económicos, de libre mercado, de libre concurrencia al mercado, llamada laissez-faire. Y va a comenzar justamente un momento de intervención fuerte en el estado de la economía, ¿no? Acá, como ya lo dijimos, digamos, Ferronato también da cuenta de que comienza este proceso de sustitución de importaciones en países medianos o grandes, ¿no? Como Brasil, Argentina o México, podemos agregar. Y en términos políticos, nuevamente, ¿no? El texto va y viene entre la política y la economía. Nuevos grupos urbanos vinculados a las Fuerzas Armadas, mayor protagonismo de proyectos nacionalistas, importancia de los populismos posteriores. Esto es un párrafo, me gustaría decirles qué página es, porque es un párrafo un poco confuso. Yo lo remarqué justamente para esto, para este momento. Segundo, ¿eh? La página 83, ustedes van a ver que la página empieza, la página 83, comienza con este párrafo, y se está refiriendo fundamentalmente a Latinoamérica, ¿no? Nuevos grupos urbanos vinculados a las Fuerzas Armadas, mayor protagonismo de los proyectos nacionalistas, importancia en los populismos posteriores de toda esta confluencia política entre nuevos grupos urbanos, las Fuerzas Armadas y los proyectos nacionalistas, ¿no? En el caso argentino, esta confluencia finalmente tendrá importancia en los populismos posteriores, es decir, en el peronismo, ¿no? Un poquito la historia argentina de la década del 30 peca un poco de teleológica, piensa un poco en el peronismo, ¿no? Desde este momento. Y acá es donde Ferronato va a hacer una conexión entre estos nacionalismos conservadores o reaccionarios europeos y el nacionalismo conservador y reaccionario argentino, que está sustanciado, figurado en Uriburu y Leopoldo Lugones, ¿no? En el caso de... Y este pensamiento, digamos, nacionalista reaccionario, argentino de Uriburu, tiene su basamento, tiene su fundamento teórico y su horizonte político en el pensamiento conservador francés. Fundamentalmente dos grandes figuras, que son Maurras y Barrés. Marat funda la Acción Francesa, un partido de derecha francesa. Y bueno, de alguna manera los lineamientos fundamentales, digamos, que hacen a toda esta cuestión,
esta ideología tiene que ver con la importancia de la familia, o sea, obviamente la familia heteropatriarcal, etc., ¿no? La patria, los ancestros y por lo tanto la tradición, ¿no? Cuando uno dice la tradición, tenemos que traducir por está en contra de los judíos, está en contra de los, viste, digamos, de todos aquellos sujetos que de alguna manera vengan a hacer un ruido en esa tradición, de meter ¿no? De agujerear esa tradición. Roland Barthes decía que Francia se piensa como lo liso, como el agua, en una obra sobre Michelet, por eso dije agujerear, ¿no? Quiero decir, cuando uno piensa en la tradición, piensa en cierto tipo de idea muy, digamos, muy estanca, y por supuesto la tradición que a ellos les interesa, es decir, la monarquía, ¿no? Acá después dice el catolicismo, etc. Es decir, un tipo de tradición. La importancia de la familia, de la nación, bla, 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 es decir, todo esto es algo que, digamos, digo bla, 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 porque no lo vamos a estudiar, ¿no? Nosotros en profundidad. Y esto es una influencia muy fuerte en Uriburu y en cierto sector del revisionismo argentino, lo vimos en el video anterior, el revisionismo era este despertar en contra del proyecto liberal, digamos, ¿no? Que yo les había comentado en el video anterior, tiene una esfera más reaccionaria, muy ligada a estos pensadores, Marras, y una esfera progresista más ligada a una parte más populista, más interesante, si se quiere, del peronismo, ¿no? En el caso de, por ejemplo, no importa, no viene al caso nombrarlos, digo, pero una serie de pensadores revisionistas, algunos de sus libros están prologueados, o algunos de las traducciones argentinas, por ejemplo, de Marras, que es un intelectual, digamos, están prologados por estos revisionistas argentinos. Es decir, la ligazón entre la derecha reaccionaria francesa y la derecha argentina de este cuño, de cuño antiliberal, a favor de un nacionalismo integral, digamos, corporativista, digamos, antidemocrático, es esta la relación, ¿no? Entre paréntesis, de todos los lugares, digamos, reaccionarios de Europa, digamos, ¿no? Francia, si bien, digamos, tiene una tradición reaccionaria muy importante, por supuesto, que de alguna manera eclosiona, emerge, digamos, durante un periodo trágico de la historia francesa, que es la ocupación alemana, ¿no? Y la fundación de Vichy, del régimen de Vichy. Bueno, si no lo conocen, lo pueden googlear. Digo, más allá de eso, que por otro lado es la emergencia de esa derecha francesa en el marco de la ocupación alemana, por lo tanto ya va a estar desautorizada para siempre, ¿no? Quiero decir con esto, Francia es el lugar donde una tradición hegemónica reaccionaria, monárquica y de derecha, digo, es el lugar donde menos puede funcionar, ¿no? Lo cual no quiere decir que la tradición republicana ligada justamente a la Revolución Francesa y a todos esos valores sea una tradición de izquierdas, no necesariamente. Pero ciertamente, por ejemplo, digamos, los grupos fascistas franceses tuvieron digamos, una vida política muy pobre, y estos tipos en Francia, si bien son importantes, estaban condenados a una situación de bastante marginalidad, por lo menos en este periodo del siglo XX, ¿no? Pero bueno, acá Fernando hace esta ligazón entre conservadurismo reaccionario europeo, francés y argentino, y me parece que esto hay que leerlo pensando en el texto de Hoffman para entender qué es esta novedad nacionalista ligada a la reacción política, por supuesto, con el comunismo triunfante en Rusia, como gran miedo, digamos, ¿no? Y demás. Y hay que leerlo este texto hay que leerlo con el de Hoffman, ¿sí? En este sentido dice, nacionalismo, acá yo lo subrayé, porque si bien no está hablando estrictamente de esto, me parece que está bien. Son nacionalismos que aspiraban a la eliminación del enemigo, ¿no? El enemigo, y este enemigo puede ser un enemigo interno o un enemigo externo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso argentino, digamos, el enemigo claramente era el inmigrante subversivo durante este periodo, ¿no? La década del 30. Anarquista, comunista, etc. También judío. Por supuesto, en Francia, digamos, la acción francesa y toda esta corriente derechista nace un poco a partir de un caso muy, muy trascendental de la historia francesa que se llamó la Affaire Dreyfus,
que sería muy largo de explicar, digo, pero nace de una manera muy antisemita, ¿no? Es decir, la eliminación del enemigo en general es interno o externo, y es bastante interno, y en general la figura del judío es una figura muy importante pensando en ese enemigo. Y entonces la relación que uno tiene que hacer de esta nueva idea de nacionalismo, para un curso introductorio, tiene que ver con esto, ¿no? Con eliminar el enemigo siempre, sí o sí, con la reivindicación de la familia, la monarquía, la tradición, y con cierta denostación de la democracia, porque iguala, digamos, lo que no es igual, ¿no? Sería esa la idea. Bueno, terminamos con esta cuestión, no sé qué carajo toqué, perdón, si dije la palabra en sí. Bueno, dejamos de compartir la pantalla. Me parece que esa es la información que ustedes tienen que tener en cuenta, la seguimos de todos modos en clase, y bueno, les recuerdo, este texto hay que leerlo entonces, junto con los dos capítulos del texto de Hobsbawm, porque me parece que de ese modo les va a ordenar un poco la idea de a dónde quiere ir Hobsbawm, que es un autor complejo, cuando piensa en los problemas de la década del 30. Nos vemos.